de la historia de una familia que les tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no cualquier familia, era una familia adventista y les tocó vivir en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El versículo de esta mañana, la lectura bíblica fue Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesús dio una parábola, es una lección por contraste de una viuda que va ante un juez que es injusto y le está rogando y le está pidiendo y al final de cuentas, ya que lo tenía bien fastidiado, le dio lo que le estaba pidiendo. Y hay una lección de perseverancia en esa parábola, pero es una lección por contraste, porque Dios no es como ese juez injusto al que le tienes que estar ruegue y ruegue. Ya cuando dice, ok, ya me fastidió, le voy a dar lo que me está pidiendo Verily. No es así. Gloria a Dios que no es así. Pero al final dijo Jesús algo muy importante. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué curiosas palabras de Jesús. Cuando yo regrese de nuevo, voy a encontrar fe en la tierra. Una cosa es que nosotros estemos orando, pidiéndole cosas a Dios y que Dios conteste, pero lo que dijo Jesús al final y se refiere a los tiempos en los que estamos viviendo, hizo una pregunta muy importante. Cuando Él vuelva, ¿va a encontrar fe en la tierra? ¿Por qué dijo eso Jesús? Estas últimas semanas tenemos un grupito devocional. En las mañanas se conecta Silvia con nosotros, a veces, no todas las mañanas, pero casi siempre. Y es todos los días 6:30 de la mañana. Y el Espíritu Santo me puso algo que compartir. Y estábamos hablando de que la fe bíblica, la verdadera fe, siempre termina en fidelidad. Si no, no es verdadera fe. En la Biblia, la palabra que se traduce como fiel, cuando Dios está hablando de Moisés en Números capítulo 12, estaba hablando de un problema que hubo entre hermanos y Dios va y lo arregla y les dice, oye, cuando haya un profeta entre vosotros, yo me le voy a aparecer en sueños, en visiones, dice, y hablaré con él en eso, pero no así con mi siervo Moisés, dice, con él hablo yo cara a cara, dice, porque él es fiel en toda mi casa. Y cuando tú ves esa palabra en el Antiguo Testamento, es amán en hebreo, es lo que es traducido como fiel. Pero es la misma palabra que se traduce en creer. Y de ahí tenemos la raíz de la palabra amén. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Aquí, amén. Bueno, de allí tiene la raíz de creer. Bueno, esa creencia se debe convertir en fidelidad, en lealtad. En el Nuevo Testamento es el mismo asunto. Lo que dijo Jesús ahí cuando dice, hallará fe en la tierra, la palabra en griego es pistis. Pero cuando él habla de ser fiel, la palabra en griego es pistos. Tiene la misma raíz, o sea, que la fe, la creencia, te debe de mover a ser fiel. Y hoy en día está escaseando mucho eso. Mucho. Se habla de gente que es religiosa, que tienen creencias, pero ¿cuánta gente es fiel? Les platicaba que leí un libro hace 2 semanas de la familia Hassel, que les tocó vivir en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Un día llega el niño con la correspondencia, agarra al papá y le cambia el rostro al papá. De repente se le cambia el rostro al ver esa carta y está leyendo
Y la esposa le ve y le dice, ¿qué pasó? Y dice, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puedes creer? A sus 40 años se lo estaba mandando al servicio militar. Él ya le había tocado estar en la Primera Guerra Mundial, cuando estaba jovencito, y ahora a sus 40 años, se suponía él, no se imaginaba que lo iban a mandar a él. A sus 40 años, pero había una gran diferencia. En la Primera Guerra Mundial él no era cristiano y no era adventista del séptimo día, pero ahora sí lo era. Junta a su familia, junta a sus hijos, a su esposa y oran. Hizo una oración muy interesante. Este hombre se va a la guerra y él, igual que Desmond Doss, ¿cuántos conocen la historia de Desmond Doss? Desmond Doss también le tocó estar en el mismo tiempo sirviendo, pero en el ejército de Estados Unidos. Y él no quería cargar armas, Desmond Doss, y también Hustle no quiere cargar armas. Pero Hustle está sirviendo en Alemania. Si a Desmond Doss le fue mal en Estados Unidos, imagínense a un adventista en Alemania donde se perseguían a los judíos. ¿Qué día guardan los adventistas del séptimo día? ¿Qué día guardan los judíos? Es un problema, ¿no? Y entonces, increíblemente, este hombre se va al servicio militar y desde el principio hay problemas por su dieta, hay problemas por el sábado y este hombre se mantuvo fiel, 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 fiel. No les puedo platicar todas las historias, pero son muchísimas. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. La fidelidad es indispensable para los hijos de Dios, especialmente en tiempos de crisis, porque sin fidelidad no se ven los milagros de Dios. ¿Cuántas de las historias de la Biblia no tendríamos hoy si los hijos de Dios no se mantuvieran fiel? ¿Tuviéramos la historia de los hebreos en el horno de fuego? No. ¿Tuviéramos la historia de Daniel en el foso de los leones? No. ¿Tendríamos la historia de José? No. Si José no se mantiene fiel, Dios no lo pudo haber usado para hacer una salvación tan grande para tanta gente en el tiempo de crisis. Bueno, este hombre se mantuvo fiel y no les voy a platicar todos los detalles, pero en la dieta, en no comer puerco, en esto, en lo otro, todo él iba y pedía y se le ponían, pero Dios obraba. Había siempre resistencia, pero Dios proveía y le iba abriendo un camino al Señor en medio de eso. Una vez estaban bajo ataque del ejército enemigo. Él trabajaba con un grupo de ingeniería, eran los primeros que mandaban a construir puentes y todo. Entonces, el grupo de él fue el que más viajó de todos los grupos, la unidad de él, y los mandaban por delante. Antes de que hubiera un ataque y todo, ellos iban por delante para empezar a construir puentes y todo para los tanques. Entonces, estaban en peligro. Y hubo un ataque y era sábado y le dijeron, oye, ¿quién sabe qué haces tú? Dijo, no, es sábado. Y le dijo que no y desobedeció una orden directa, lo escribieron en su récord, le dijeron, ok, te vamos a poner para que al final de la guerra estés court-martialed, no sé cómo se dice, un juicio militar, corte marcial, y lo terminan ejecutando. O sea, lo que a él esperaba al final de la guerra, si no lo mataban el ejército enemigo, era que ellos mismos lo iban a acabar. Y Dios lo usó a este hombre de una manera milagrosa. No lo tocó ni una bala, no le rozó nada, ni un moretón.
y lo veían los otros soldados y uno de los superiores le dijo, oye, a ti no te pasa nada, dice. Quiero que seas mi compañero, que te duermas aquí a mi lado. Porque dijo, lo protegen. Y sí, Dios lo protegió de una manera milagrosa. No les voy a decir todos los detalles, pero hay muchas cosas. Hay una vez se les hicieron unas ampollas, estaban caminando más de 30 millas al día, huyendo de los rusos, y los hombres, los soldados los dejaban tirados porque ya no podían caminar. Se les hacían unas ampollas horribles en los pies y al no poder caminar, se iban quedando atrás y les esperaba o que los mataran los rusos o que los hicieran prisioneros de guerra, que iba a ser peor. A él le sucedió eso y ya no podía caminar y se le reventaron las ampollas, tenía lleno de sangre el calcetín, se quitó el calcetín, se le fue toda la piel con el calcetín. Tenía hinchado los pies, no le entraban las botas, tenía fiebre, no estaban comiendo casi, y le dice al amigo, ya no puedo caminar. Dice, me van a tener que dejar. El amigo le dijo, no, no digas eso. Lo llevó, había un arroyito. Le dijo, pon tus pies ahí. Y el arroyito estaba sucio, pero él metió los pies y sintió algo de alivio. Pero allí él tenía la costumbre, todos los días hacía su año bíblico. Y ese día, por la fiebre y el cansancio y el dolor, no pudo, nomás abrió su Biblia y leyó un versículo en el Salmo 118 que decía que él no se va a morir, que Dios lo va a guardar. Dijo, aquí descansa un ratito. Dice, yo necesito días, no necesito un ratito. Pues ni modo, nada más tenemos un ratito. Se queda dormido. Cuando despierta en la madrugada de noche, todavía oscuro. Cuando él se asoma, los pies los tiene blancos otra vez, no los tiene rojos como los tenía. Y la piel completamente sana. Ni una herida, le creció la piel completamente en un ratito y jamás se le volvieron a hacer ampollas a él. Es nomás uno de los muchos milagros que le tocó ver. Al final de la guerra, ganan los aliados, no ganó Alemania, y tienen que pararse frente a un soldado americano y están checando y tienen su récord de servicio. Y dice, aquí dice que te tenían una corte marcial pendiente. ¿Por qué? Dice, por desobedecer una orden directa. ¿Cuál fue la orden directa? Dice, es que en sábado me ordenaron hacer algo y yo no, porque yo guardo el sábado, yo soy adventista del séptimo día. Dice, ¿eres adventista del séptimo día? ¿Guardaste el sábado? ¿En el ejército alemán? Sí, dice, solamente un sábado no guardé, como en 4 o 6 años de guerra. Y es que perdí noción de los días cuando íbamos huyendo de los rusos. Un sábado no guardó en años en el ejército alemán. El que lo estaba entrevistando dice, yo soy judío y ni yo hago eso en el ejército americano. Y le dice, pues debieras guardar el sábado. Dios fue fiel. La esposa sufrió una persecución terrible estando ella en casa por ser adventista, por guardar el sábado, por no mandar a los niños a la escuela en sábado, por no quererse unirse al partido nazi. No saben las que pasó esa pobre mujer. Les voy a platicar 2 casos rapiditos porque la historia esa no era el sermón, pero ando escaso de tiempo, ¿verdad? La empiezan a presionar sobre el sábado y está entre el principal y le dice el sábado, dice, tú sabes que no puedo, papá, y ya dice, ni modo, no hay de otra. Y en su mente le cruzó el pensamiento, le dijo, oye, son unas cuantas horas el sábado, unas horitas. ¿Y saben de qué se acordó? ¿Se acuerdan que les dije que oró algo el esposo con ellos cuando estaban ahí? Dijo, Señor, ayúdanos a mantenernos fiel durante la guerra. Esa fue la oración del esposo. Ayúdanos a mantenernos fiel. Y entonces ella recordó esa oración, dijo, no, su vida se le hubiera hecho más fácil
si manda a los niños a la escuela unas 2 horas? Es más, el presidente de la conferencia de los adventistas del séptimo día en Alemania había mandado una carta diciendo, manden a sus niños a la escuela. En las circunstancias que estamos viviendo se entiende. Dios entiende. Pero ella, aún con permiso y excusas de la iglesia, se acordó de la oración del esposo y dijo, no, yo voy a ser fiel. Y si se unía al partido nazi, su vida hubiera sido más fácil, les hubieran dado más raciones, hubiera comido mejor ella y sus hijos. Venían, le golpeaban la puerta a medianoche y la amenazaban que el Gestapo iba a venir por ella porque era un amante de judíos. Le hicieron la vida imposible. Ella le agarraron el cheque que le llegaba de la guerra del esposo y meses tenían sin llegarle el cheque y no tenía para comer ella y sus hijos. Y entonces ella le escribe una carta diciéndole la situación a su esposo que está en la guerra. Ellos interceptan la carta y con eso la acusaron de que estaba violando la ley porque estaba desmoralizando al soldado. Y tenía una cita con el presidente del partido de los nazis en esa ciudad y era un hombre muy malo. Y de allí a veces no salían. Ese edificio parecía casi cárcel, entrabas. Ella preparó a sus hijos y les dijo, miren, hijos, este es el plan. Y a cada uno de ellos, eran 3 niños, los sentó. Antes habló en la iglesia el sábado con hermanos de la iglesia, se puso de acuerdo. Le dijo, mira, tú te vas a encargar de fulanito, tú te vas a encargar de fulanito y tú te vas a encargar de este. Y a cada uno lo sentó y le dijo, mira, si yo no regreso para mediodía, ya no voy a regresar. Y tú necesitas ir a tal lugar, a tal lugar y tal lugar y tal, y pon atención porque no te lo voy a repetir, no lo puedo escribir y tus hermanos no van a saber. Si agarran a uno de ustedes, no van a saber dónde están los otros. Se va ella al edificio, estuvo orando toda la iglesia, llega a su cita, la pasan con un señor allá, alemán, un oficial del partido nazi, y le empieza a decir, usted esto y usted lo otro, y usted por qué, yo soy adventista del séptimo día, le dice. Yo guardo el sábado y yo no quiero unirme a ese partido. Yo ya dije, Dijo, oh, ¿eres adventista del séptimo día? Sí. Agarra el oficial el teléfono, le habla a alguien, le dice, oye, verifica que fulana de tal es parte de la iglesia adventista. Oh. Suena unos minutos después. Ok, gracias. Sí, es verificado. Dice, yo conozco a los adventistas, ¿conoces a la familia tal? Dice, sí, son mis vecinos. Me cayó una bomba en nuestro hogar, nos destruyó el hogar y ellos nos aceptaron y nos cuidaron y nos atendieron y sacrificaron de sus cosas y todo para compartir con nosotros. Son gente muy noble los adventistas del séptimo día. Dice, tienes un problema con lo del cheque, ¿verdad? Nosotros te lo vamos a arreglar. Le dice todo eso y se va. Y ella le dice, señor fulano de tal, que era el nombre del presidente del partido nazi en ese lugar, dice, estoy muy agradecida con usted, gracias. Y dice, no, fulano de tal, hoy amaneció súper enfermo, yo soy su supliente. Dios es fiel. La pregunta es, ¿tú y yo somos fieles? Estamos viviendo en el tiempo del fin y ahorita vamos a ir a la Biblia porque ni siquiera he tocado la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 24 y me voy a apurar para terminar esto. En el versículo 44, Jesús está dando las señales de su segunda venida y del fin del mundo, de la destrucción de Jerusalén. Dice en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y con eso en mente dice lo siguiente. ¿Quién es, pues, el siervo, qué cosa? Fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que está enfatizando Jesús? Siempre en la iglesia, siempre ha existido desde el principio en el grupo de profesos creyentes, y digo profesos porque hay muchos que dicen ser cristianos. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? Levanten la mano. Ok. Pero dentro del grupo de creyentes siempre hay dos grupos, tristemente. Sería bueno que fuéramos todos un solo grupo, pero lo que está hablando Jesús aquí, a los dos les llamó siervos. Son parte de los creyentes los dos, pero hay una diferencia, hay un grupo que es fiel. Y eso va a determinar tu destino y el mío. Es importante ser fiel, pero hoy en día se habla muy poco de eso. En todas las parábolas siempre hay dos grupos. Desde todas las parábolas, desde el sembrador, dicen, no, Oscar, habían varios terrenos. Sí, pero uno produjo y otro no. Los otros no. En la red de los peces buenos, los peces malos. Siempre hay dos grupos. El trigo, la cizaña. Ovejas, cabritos. Las vírgenes prudentes, las necias. El siervo fiel, el infiel. En los talentos, que es la que les voy a leer rapidito, hay tres en la parábola, pero hay dos, los que produjeron y los que no. Siempre hay dos grupos dentro de los creyentes, de los profesos creyentes. ¿Qué marca la diferencia? Fidelidad. En Mateo capítulo 25, versículo 14, voy a tratar de apurar, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. By the way, de paso, siempre en las parábolas hay un retraso, hay una tardanza. Ahorita tú y yo estamos viviendo en la tardanza. No hay ninguna razón, ¿cómo lo digo? Todas las profecías de tiempo en la Biblia ya se cumplieron. Ahorita tú y yo estamos viviendo en ese retraso. Y la razón por la cual estamos viviendo en ese retraso es por la misericordia de Dios. Muchos dicen, ay, que ya venga Jesús. Pero si viene, tú estás perdido. Yo estoy perdido. Y entonces, por misericordia, Dios ha retrasado la segunda venida de Cristo. Pero ese tiempo ya se está agotando. Jesús viene pronto. Ahora, en la primera parábola, el siervo fiel y infiel dice, va a venir a la hora que se no espera. ¿Qué sucedió en Venezuela esta semana? Los que vieron las noticias. Ajá. ¿Y qué cabezones? Se les anunció como una semana antes que iba a haber ese terremoto. ¿Sabían eso? ¿No sabían? No es cierto. No se les avisó. ¿Qué pasó? Fue a la hora que no esperaban. O sea, no es solamente a la hora que va a venir Jesús. Tú y yo no tenemos la vida garantizada. Saliendo de aquí, Dios no quiera, nos puede dar un infarto, se nos puede atorar la comida ahí en el potluck. No sabemos. Nadie tenemos la vida garantizada. O sea, se llega de repente a esa hora que no esperabas y se acaba tu gracia. Es importante ser fiel. Sí. ¿Qué es ser fiel? Ahorita lo vamos a ver tantito aquí. Se fue lejos el Señor, le dio los talentos a 3 personas, los distribuyó conforme a la capacidad de cada uno. Entonces, cada uno tenía con lo que podía trabajar.
Se va y después de mucho tiempo él vuelve a hacer cuentas y les pide cuentas a ellos. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, ahorita hago esa pregunta. Dice, después de mucho tiempo, ahí está la tardanza, versículo 19, estoy en Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. De paso, ¿saben qué es lo poco? Esta vida. Esta vida, los años que te tocan vivir, es lo poco. Sean 30 años, sean 50, sean 100. Vi un video del papá del pastor Costa, el que 108 años. Y lúcido el Señor, con su mente bien, su salud bien. Dice que va a visitar al doctor nomás para saludarlo. Esta vida es lo poco, lo mucho es la eternidad. ¿Cómo estás tratando lo poco que te ha dado Dios, lo que ha puesto en tus manos? Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué tenía de él? Miedo. Los otros le dijeron, oye, teníamos mucho miedo. No. Noten que a los otros se les dijo bien, buen siervo y fiel. A él no se le van a decir esas palabras. ¿Y saben con qué tiene que ver el asunto al meollo? El concepto que tú tengas de tu amo, de tu Señor, de tu Maestro, de Dios, va a determinar si tienes la fe verdadera, que es que le crees a Dios, que lo ves como Él es, y esa fe, esa creencia se convirtió en fidelidad. Eso determina todo. El concepto que tú tienes de Él, la imagen que tú tienes de Él, determina todo. Tenía un concepto equivocado, una imagen equivocada de quién es su maestro, que no tenían los otros que sí produjeron. Y eso lo llevó a enterrar el talento y no hacer nada con él. Luego le dicen, mira, aquí está lo tuyo. Gordon, si tú vas y inviertes $100,000 con una compañía de esos de investments, y después de 20 años tú ya estás a punto de jubilarte y dices, vengo a ver qué fue lo que hicieron con mi dinero, ya ahorita ya estoy esperando, ya hice cálculos, ya van a ser como $500,000, y vas y te sale el agente que, mira, te tuve miedo, Berly. Te ves que eres una persona especial y pues mira, aquí está, no quise arriesgar tu dinero, aquí están tus 100,000 enteritos. Todo ese tiempo fue perdido. Todo ese tiempo fue perdido. Abraham entendió algo muy importante. Creo que es uno de los versículos favoritos tuyos en Génesis capítulo 18.
Cuando Dios va a Sodoma y a Gomorra, primero hace una parada en las tiendas de Abraham, su amigo. Comparte una comida con él y luego dice unas palabras muy bonitas. Se expresa de Abraham de esta manera en Génesis capítulo 18. Dice, porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Saben lo que está diciendo estos versículos? No es que Abraham era transaccional con Dios. No es que Abraham decía, voy a hacer esto porque luego Dios me va a dar esto. No. Hay algo muy importante. Abraham entendió lo importante que es ser fiel para que Dios pueda obrar sus planes contigo, por él, por sus hijos. Porque si él soltaba la mano de Dios, Dios no iba a poder hacer lo que él quería hacer en la vida de Abraham, porque no sería un Dios justo. Ahora, no quiere decir que Abraham fue perfecto, que no tuvo errores. Para eso es la misericordia y la gracia de Dios. Pero él nunca le dio la espalda a Dios. Nunca se fue en un rumbo contrario. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, dice Dios hablando de la familia de Elí, que él había hecho unas promesas tocante al sacerdocio de Elí y sus descendientes, pero dice una verdad muy grande. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios quiere hacer grandes cosas contigo y conmigo, por nosotros y a través de nosotros. Pero si no le creemos y esa fe no se vuelve una fe activa, que es la fidelidad, que es que te aferras a Él, no importa las circunstancias, no sueltas su mano, no le das la espalda, no violas sus principios, no haces componendas con el enemigo, no dices, Dios va a entender, Dios entiende. El problema es que Dios sí entiende, el que no entiende es Satanás. Ese sí no entiende. Y ese, cada vez que tú violas un principio de Dios y dejas de creer en Dios, le das acceso a Él y Él reclama ese derecho y dice, no, 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 no. Es que traigo estas bendiciones para Edna. No, no, no. Ahí las dejas allá afuera. Dice, Edna está conmigo. ¿Cuántas bendiciones no hemos pedido recibir? Y no estoy predicando un mensaje de prosperidad, by the way. Pero cuántas cosas ha querido hacer Dios y nuestra falta de fidelidad no se lo han permitido. Por eso dijo Jesús, más ahora, voy a cerrar con esta cita. Este es de un libro que se llama La Educación. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres o mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esto es lo que está escaseando ahorita en el mundo. Hombres y mujeres que se mantienen fiel aunque se estén desplomando los cielos, porque entonces puede entrar Dios y hacer sus milagros. El Dios de la Biblia que leemos que hace muchos milagros es el mismo Dios hoy. Lo que está faltando son esos hombres como Elías, como Moisés, como Daniel. Es lo que está faltando, como Esther. Es lo que está faltando. Déjenme les cuento, les cierro con una historia del libro que leí. Está muy bonito. Hay muchos testimonios, pero
Después de la guerra hubo una hambruna terrible, mucha pobreza en Alemania. Este hombre llega y empieza a servir como pastor, estaba fuera mucho de la casa. Llegaron a comer hasta alimento para las gallinas, para que me entiendan. El diezmo le daban los hermanos lo que tenían y les dieron chicken feed, alimento para, y lo hicieron como si fuera un cereal. Dice que les raspaba horrible la garganta, que andaban roncos todo el día después de comer eso. Pero lo que hace el hambre, un día van a buscar, lo único que les quedaba era una papa. Eran 5 de familia. La mujer va, hierve la papa, la cortaron en 5 pedazos, oraron, dieron gracias, y esa mañana el hermano Hassel, que ahora era el pastor Hassel, hizo una oración larguísima, dando gracias por todo lo fiel que había sido Dios. Los hijos con las tripas rugiéndoles y les tocaba nada más un pedacito de papa. Les dice la mamá, mastíquenlo bien despacio. Les dio de 32 dientes Dios para que lo mastiquen 32 veces. Coman despacio. Se lo comieron lo más lento que podían, pero se fueron con hambre los muchachos y habían tenido días así donde no había ni siquiera un pedazo de papa. El esposo se va a ir al trabajo a visitar a unos hermanos y le dice, amor, para mediodía quiero que me tengas la comida lista. Le sonríe y se va. Y ella le dice, ¿qué te pasa? Se fue. Pero esta mujer empieza a ver el reloj y ve que ya se van a llegar las 12. ¿Saben qué hizo? Puso una olla, la llenó de agua y le puso sal y la puso a hervir. Dijo, bueno, por lo menos nos podemos imaginar que nos estamos comiendo un caldo. De repente ve que llega el del correo y viene con una cajota, con un paquete, y viene y le timbra la puerta a ella. Era un departamento de edificios. Dicho sea de paso, tumbaron a todos los edificios alrededor de ellos las bombas, los de ellos no. Le dice, señora Hassel, aquí le traigo un paquete de Estados Unidos. Dice ella, y yo creo que se equivocó, nosotros no tenemos ni un conocido en Estados Unidos. Pues aquí dice su nombre, familia Hassel, y su dirección. Y dice que viene de Estados Unidos y decía gift parcel. Y ella se espanta porque en alemán gift es veneno. Dice, ¿quién nos quiere envenenar de Estados Unidos? No, quite eso. No, le dice, eso significa regalo en Estados Unidos. Oh, abre el paquete. Dentro viene comida, macarrones, mashed potatoes deshidratadas, huevo deshidratado, leche en polvo. Viene lleno de alimento. Agarra el macarroni y lo pone en la olla que ya estaba con el agua hirviendo y la sal. Y ella se sorprende porque hay un versículo en la Biblia que dice, antes de que tú llames, yo te responderé. Ese paquete había viajado más de 3 semanas para llegar precisamente en ese momento. Después de eso empezó a llegar cada mes un paquete de Estados Unidos. Nunca se dieron cuenta quién mandó ese primer paquete. Perdón, fue un año y luego meses después empezaron a llegar otros paquetes. Los otros paquetes se dieron cuenta quién. Fue una hermana adventista de acá, se puso a orar con un pastor, escuchó que había mucha hambre en Alemania y buscó el directorio adventista de Alemania, se puso a orar con el pastor y escogieron un nombre nada más así. Pero el primer paquete que llegó, nunca supieron quién lo mandó. Dios es fiel. Dios siempre ha sido fiel. Problema es que muchas veces nosotros no lo dejamos ser fiel. Dios los bendiga. ¿Cuántos queremos decir como el padre del niño que estaba endemoniado? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos queremos ser fieles? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Señor, aquí estamos, mis hermanos y yo reconocemos que nos falta fe. Señor, ¿por qué se nos hace tan difícil creerle a usted? ¿Por qué se nos hace tan fácil creerle al enemigo? Perdónenos, Señor. Señor, queremos tener fe verdadera, fe que nos lleve a ser fieles, fe que nos mueva, Señor. Perdónenos, Señor, porque tantas veces usted ha querido hacer grandes cosas y nosotros, Señor, le creemos al enemigo en vez de usted. Padre, en el tiempo que estamos viviendo ya no podemos estar haciendo eso. Muévanos, Señor, a tener una fe viva. Háganos fieles. Usted ha prometido que el que es fiel hasta la muerte, usted le dará la corona de vida. Señor, bendiga a la iglesia de Noah's Ark. Señor, pido que sus ángeles y el Espíritu Santo se muevan en cada hogar representado aquí, Señor. Sea con nuestros hermanos y hermanas que no están aquí, los que quedaron en casa, los que quizás están desanimados, confundidos o lo que esté sucediendo en sus vidas. Bendígalos, Señor. Padre, le pido por las necesidades de nuestros hermanos en Venezuela, que usted se manifieste milagrosamente para salvación, Señor. Y Señor, gracias por ser siempre fiel, a pesar de cuando titubeamos nosotros. Todo esto se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta tarde, si nos quieren acompañar para la clausura de nuestra experiencia bíblica, iniciamos a las 5:30 de la tarde. Nos vemos esta tarde y que Dios les bendiga a la salida. Tienen un plato de comida, porque tenemos lleno de material ahí atrás. Que Dios les bendiga.